Virasoro, cuna de los yerbatales, por desforestales recorriendo vas. Tierra generosa, la del cielo limpio, terruño querido de color brutal. Villa vuelta a un mundo, te llamaron antes tus antepasados que en el cielo están, cuidando tus pasos y hoy ya estás tan grande. Virasoro, tierra de prosperidad. Mi Virasoro, tierra querida, te doy mi vida en un cantar. Para tu gente vayan mis versos con acordeones y en Baracá. De rojo y verde son tus paisajes, mi Virasoro, tierra por ahí. Hablaron de ti, tantas veces soñé con venir a cantarte. Mi guitarra templé, pero mi voz gorrión se volaba a otra parte. Pero hoy pude llegar cabalgando un corcel con alforjas de versos. Virasoro, canción verde reina del té que perfuma los vientos. Al llegar al portal, mi duende se escapó corriendo por tus calles, buscando el retumbar de un bombo carnaval soñoliento de baile. Dicen que Dios aquí se sorprende de hacer las mujeres más lindas, Fantescal e Irupé, y las otras también, las que alegran la vida. Fantescal e Irupé, y las otras también, como alegran la vida. Juanillo escuchará, estrellas guiñará, afirmando que es cierto. Virasoro, el lugar donde Dios derramó su acuarela en el pueblo. La vuelta del ombú tal vez me encontrará besando a una muchacha. Pobrecito cantor, ando en busca de amor solo con mi guitarra, y llevaré al paretir un aroma de té perfumando mis ansias, y en mi boca el sabor de unos labios en flor, Virasoro, nostalgias, y en mi boca el sabor, caramelo de amor, Virasoro del alma. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos esta recorrida de historias de vida y no podíamos
dejar de pasar por la casa de Carlos Festey, alguien que con su esfuerzo, con su trabajo, como lo de tantos otros virasoreños, construyeron esta realidad y esta linda ciudad que hoy es Virasoro. Pero además vamos a descubrir la vida de un brillante deportista que tan bien parado dejó al ciclismo de Virasoro. Carlos, buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, Jorge, y gracias por visitarme. Carlos, ¿dónde naciste vos? Yo nací en Apóstoles. En Apóstoles. ¿Muchos hermanos? 5. ¿Tus padres qué hacían en Apóstoles? Mi madre era de Azara y mi padre de la zona de la colonia cerca de Azara. Y de ahí vinieron a la colonia 17, después, porque como eran agricultores, vinieron ese tiempo se llamaba Timbaúa, como mi viejo era rosero. Y después vinimos a Vizcaichipe, ahí yo vine, y ahí mi madre vino a Virasoro, yo tenía 1 año cuando vine, pisé tierra a Virasoro, o sea, yo con mis primeros pasos fue acá en Virasoro. Pero mirá qué bien. ¿Y Vizcaichipe era una estancia, Carlos? Sí, era una estancia grande cuando vivían los padres de don Beltrán Enrique, todo eso, los abuelos de José Vizcaichipe. Era una estancia, no sé cuántas miles de hectáreas, pero era grande. Bueno, entonces mi viejo plantaba arroz, pero después como no era mucha la extensión de tierra de bañado para la arrocera, se trasladó por 50, según me dijo mi papá, en Yoasá. Y bueno, ahí tenía muchas hectáreas. Entonces arrendó un campo al fondo, un potrero. Y ahí era que plantaba rómono, y ahí yo me crié prácticamente en Yoasá. ¿Yoasá era de la familia Crespo? En ese entonces don Crespo sí era el que ministraba, pero era una sociedad con don Rulo Moblia, padre de don Rulito ese. Y bueno, y ahí estuvo muchos años mi padre. ¿Y vos ya eras chico y vivía ahí en Yoasá, en el campo? Claro, yo vivía ahí y bueno, tiempo de escuela venía a Virasoro, primero en San Justo, después en Virasoro. Y bueno, después más o menos con 14, 15 años ya me dediqué a trabajar, a ayudar a mis viejos. Carlos, ¿y cómo era venir a la escuela? Porque eran bastantes kilómetros, ¿venía todos los días? No, nosotros parábamos en casa de familia conocida. Y entonces, y los fines de semana sí, me venían a buscar. Eso es un dato que mucha gente de aquellos tiempos nos cuenta, y es lindo que el televidente sepa que muchas familias, para que sus hijos estudien, por ahí las distancias no eran tan importantes, porque hablamos de 12, 15, a veces 20 kilómetros, pero en esos tiempos, con tan pocos medios de comunicación, obligaron un poco a dejar los hijos en alguna casa cercana a la escuela. ¿Te acordás alguna maestra de ese entonces? Bueno, mi maestra fue la señora Nata y doña Negra Aires. Esos fueron mis maestros. ¿Y algún compañero de ese entonces que hoy te sigas viendo o siga estando por acá, que te acuerdes? Bueno, el compañero que creo que el único que está, que era José Cero Blue. Y bueno, después de las chicas sí, Yuya González, la señorita intendente Betty, era mi compañera. Estelita Cibe, que hace poco falleció. Clara Vega. ¿Y ese grupo ya era acá en una escuela de Virasoro? Sí, en la 560. En la 560, así que va a arrancar en San Justo y después vino. En ese entonces era 160. Y me comentaba, bueno, pasó un poco esa etapa, que a los 14 años empezás a trabajar ayudando a tu padre. ¿En qué tareas hacía? Y bueno, nosotros arábamos, incluso con primeros años, que cuando se comenzó Yoasá era con bueyes y mulas. Después ya mi viejo compró un tractor, entonces ya se facilitaban más las tareas. Uno piensa y
y mucha gente nos ha comentado cuando llegó a hacer su casa propia y nos nombra algunos albañiles o constructores te nombran a vos, Carlos. ¿Vos en qué momento empezás tu trabajo así como albañil? Y yo comencé a trabajar de albañil a los 18 años, porque como me quise independizar ya un poco del campo, y aparte ya las tierras no eran ya eran muchos años que se plantó, y lo que nos ayudaba mucho la ganadería un poco, que teníamos animales, bueno, y ahí quedó mi otro hermano, Eduardo, el menor que yo, y el otro, Miguel. Y bueno, me vine a Virasoro, trabajé primero con otros albañiles, primero en Las Marías con Norués Díaz, y después vine a Virasoro, y ahí empecé a trabajar con Don Feletti. Prácticamente con Don Feletti yo aprendí, o sea que Don Feletti para mí sería mi segundo padre. Y en esa etapa de 18 años, acá en Virasoro, ¿vos dónde vivía, Carlos? No, yo mi viejo tenía una casa chica, pero ahí vivía. ¿Ya había comprado una casa acá en Virasoro? Mi viejo ya tenía, porque cuando estaba en Vizcaichipi ya se compró una casa, entonces cuando tiempo de clase, mamá venía al pueblo y mis hermanos mayores iban a la escuela de ahí. ¿Dónde estaba ubicada esa casa? Frente a Don Feletti. Frente a Don Feletti. Sí, ahí tenía. Carlos, y bueno, aparte de trabajar, ¿te gustaba el fútbol? ¿Jugabas al fútbol? Llegué a jugar el fútbol, pero más me inclinaba por el ciclismo. Tal es así que con un grupo de amigos, allá por el año 67, 66 ya empezábamos, hablábamos, y el 67 fundamos el Club General Paz, que eran mi hermano Adolfo, Eduardo, Negro Cabral, que ya en paz descanse, el pobre no está más, y José Díaz Checha, que nos ayudó también. Ahí fundamos. La gente de acá, de los alrededores, funda el Club General Paz. Claro, sí. Y ahí empezamos el primer año con segunda, y después sí, el otro año seguimos ya segunda y primera. Y hoy una institución importante en Virasoro, y ese primer grupo donde bueno estaba Carlos, y así que bueno, había que empezar con la segunda división, y después llegó la primera, y eran los campeonatos aquellos de la Liga Virasoreña. Sí, en ese entonces el club se fundó en mi pieza, y actualmente ahí frente a la cuadra de la panadería Las 2B, ahí vivía yo, que mi papá te había comprado también ese lugar, y ahí fundamos el club. Sí, no, y ahí ese tiempo el fútbol era, qué sé yo, no sé, ahora hace rato no voy a la cancha, pero había mucho entusiasmo. Sí. ¿Te acordás por qué le pusieron los colores del General Paz o no te acordás? Y los colores nos gustaba como algo de con la bandera argentina. Racing no, porque ya había un Racing, entonces había Guaraní, Antonio Franco tenía camiseta parecida pero con una raya roja, pero también tenían así. Entonces con el Gordo Ayala, que también fue el que estuvo con nosotros en la fundación, decidimos hacer así, compramos camisas y mandamos a poner la banda. En la edición anterior de nuestro programa Historia de Vida, la gente pudo apreciar un poco la historia de vida de José Verón Bolsillo, porque queríamos reflejar la historia de un muchachito que agarró su bolsito, subió a un tren para ir a jugar a Racing, y nos contaba que estaba trabajando con vos en el momento, y él puede ir porque ganaba su platita, inclusive le paga el pasaje a Eugenio Escobar, que se van juntos, dice, gracias que bueno, trabajaba con Carlos Festey. Así que has dado trabajo a muchos jóvenes acompañándote en lo que era la construcción. Sí, en ese entonces yo era socio con Don Feletti ya. Después pues, yo me vio más o menos como persona que yo aprendí mucho con él, y bueno,
cuando se hizo el gimnasio yo ya era socio con él. Eso era el año 71. Y bueno, y casi la mayoría de los jugadores de General Paz trabajaban conmigo. Y uno de ellos era Bolsillo, era un pibe todavía, pero bueno. Entonces yo le daba trabajo a ellos. Mira qué bien, así que si era buen jugador de fútbol tenía que salir buen constructor. Claro, tenía que salir buen constructor, tenía que aprender. Carlos, ¿te acordás de tu primera bicicleta? Mi primera bicicleta yo compré, eso es todavía cuando yo estaba en la Rosera, en el campo. Compré en Las Marías, o sea, mi viejo me compró. Y me acuerdo la marca Tigre, compramos en la cantina. Sí. Y después, bueno, me gustaba la bicicleta, yo venía a hacer mandado en bicicleta, y bueno, y después ya había esas carreras de 25 de mayo, 9 de julio. Entre los chicos, acá alrededor de una plaza. Chicos, bueno, ahí empecé a pedalear ahí. ¿Y cómo te iban esas carreras? No, y ya siempre estaba figurando ahí. Y después cuando yo tenía la barra esa me prestaban bicicleta, incluso después la primera bicicleta que era buena, que una bicicleta italiana marca Treviso, esa me prestó Oscar Río, y después yo la compré. Y Oscar era alguien que vivía en Virasoro. Y él vivía en San Justo, pero siempre estábamos acá. Porque ese tiempo, y ahí se formó una comisión de ciclismo, y bueno, nosotros ahí corríamos casi todos los domingos, era como 20, 25 cantidades, porque prácticamente ya se puso el deporte, el primer deporte sería el fútbol, y después ya venía el ciclismo porque no había otra cosa. Entonces se inclinaban muchos chicos por el ciclismo. ¿Y dónde pedaleaban? ¿Sobre la ruta era de tierra? Todo? Sí, la ruta de tierra, en la ruta pedaleábamos, íbamos hasta Las Marías y volvíamos. Así. Qué sacrificio, porque un tierral tiene sus peligros. Claro, pero en ese entonces era poco tránsito, era muy poco el tránsito. Entonces uno andaba tranquilo. De lejos ya se veía la polvareda que levantaban los camiones o autos, entonces. Yo me acuerdo que era muy chico y a veces a papá le gustaba mucho cazar perdices y por ahí salía y nos íbamos hasta Desiderio, por allá en el auto, porque al borde de la ruta había muchas perdices. Y me acuerdo muchas veces haberte cruzado, era chico y me quedó la imagen vos pedaleando como entrenaban para el lado de Desiderio. Sí, siempre salíamos, incluso los domingos temprano. De Las Marías había unos cuantos muchachos que practicaban, que eran los hermanos Marsili, Genaro Benítez, Matoso, había un Méndez, y de acá a Virasoro nosotros nos juntábamos en grupos y íbamos hasta Desiderio, Cazapava. Carlos, tu primer carrera, que digamos, estaba en esa carrera de las fechas patrias acá locales, pero habrá llegado el momento de una carrera importante, la primera importante en tu vida. ¿Cuál fue? Bueno, la primera carrera importante, yo ya había corrido unas carreras en cuartas, en Posada, y bueno, y después vino la doble de Las Marías, y corrí en 3 segundos, que ganó Rubén Jiménez. Sí. Así que el debut tuyo en la doble de Las Marías, una carrera por excelencia de ciclismo en toda la región, ¿vos entrás segundo ya? 3 segundos, sí. Y había corredores de Entre Ríos, de Paso Los Libres, Cruzucatiata, Los Millos y Panoso, me acuerdo, que cuando eso eran bravos, más en la tierra, porque en ese tiempo pues el aeroclub era todo tierra, arena y ripio. ¿Y la carrera en ese entonces salían de Santo Tomé, entraban a Las Marías y volvían a Santo Tomé? Sí, daban un almuerzo a Las Marías y a la tarde se hacía la otra etapa. ¿Y cuándo llega el primer triunfo en la doble de Las Marías? El primer triunfo 2 años después, porque yo había entrado segundo, y al otro año entré segundo otra vez, pero se había pinchado mi bicicleta. Y después sí, el tercer año sí gané. Y después entré de segundo varias veces y después volví a ganar la doble de Las Marías, pero ya más o menos por 69, por ahí habrá sido. Carlos, ¿y ese
ese primer triunfo me imagino porque el entusiasmo porque la Ola de las Marías era la carrera de ciclismo, era ese ingreso, todo en las Marías, yo me acuerdo de todo el almuerzo, me acuerdo que yo era chico y la atracción nuestra eran los corredores mientras descansaban ahí bajo los árboles, todas las bicicletas, era mirar la bicicleta, mirar a los corredores que venían de todas partes, así que esa alegría de ganar la Ola de las Marías, además la gente que te acompañó y que te acompañaban, porque era un acontecimiento, ganó Carlos Festey, ¿no? Claro, yo tenía muchos hinchas, la verdad que tenía muchos hinchas, entonces yo me preparaba a conciencia. Yo esos 2 meses antes de la Ola de las Marías, yo prácticamente, para mí el baile ya no existía directamente, porque me concentraba los domingos temprano a pedalear, cuidarse, buena alimentación, porque si uno quiere realmente rendir y ser algo en cualquier deporte, yo creo que la disciplina deportiva, yo por eso le aconsejo a los chicos que tomen cualquier deporte, pero tienen que tener disciplina deportiva, porque si no se rinde. Y no solo son palabras lo que nos dice Carlos, porque hasta en la actualidad todos los logros que sigue cosechando, sigue participando, las distinciones, es realmente un ejemplo de conducta de deportista, porque ¿cuántos años estás hoy, Carlos? 68. ¿Y le seguís dando el pedal? Todavía corro, sí, estoy corriendo en máster, pero sigo corriendo. Y hace poco tiempo tuviste otra gran distinción de las tantas que tuviste en tu carrera, ¿no? Claro, yo el año antepasado salí subcampeón argentino en la Master D. Y distinciones tengo, ya me olvidé tantas, pero la más importante que yo no estaba por razones de trabajo, estaba en Córdoba, era el año para el nuevo milenio, me distinguieron como el deportista del siglo. Eso fue algo grandioso para mí, porque entre tantos deportistas buenos que siempre hubo en Virasoro, me distinguieron a mí. Entonces la verdad que me sentí muy orgulloso de eso. Muchos jóvenes que hoy ya peinan cana han tenido toda su bicicleta, y la bicicletería Festey era famosa en Virasoro. Ahí estaban más dedicados tus hermanos. Claro, mi hermano Eduardo, el que sigue hasta ahora con su bicicletería, sí, y también fue corredor. No participó muchos años, pero participó en varias carreras, varias Ola de las Marías, de Flaco Alderete, todo eso. Y mucha gente se encuentra por ahí con Lito Festey, y es bueno contarle quién es Lito Festey, que es tuyo. Claro, Lito Festey es mi sobrino, que sigue participando todavía, ya corre el Master B, y anda muy bien, tuvo muchos logros también. Pero también tiene una conducta deportiva, y casi todos los Festey, creo que hay uno nomás de mis sobrinos no participa, pero el resto, Beto participó muchos años, fue al campeonato argentino también, que anduvo bien. Carlos, ¿cuál fue la carrera que más lejos te fuiste de Virasoro para correrla? Porque imagino que habrás ido por otros lugares, aparte de la Ola de las Marías. Sí, el año 66 fui a Tucumán, San Miguel, a correr un campeonato argentino, que entré noveno. Había ido a correr a Santiago del Estero, a la vuelta que se hizo la vuelta al norte, y al Chaco, la vuelta al Chaco en esos años, antes del 65, por ahí creo que fue la primera vez que fui al Chaco a correr la vuelta. No era fácil ir larga distancia, en los caminos no eran tan acordes. ¿Cómo te organizabas para ir? ¿Quiénes te apoyaban? ¿Cómo hacían? Yo corría para Ciclo Juañú, que en ese entonces existía, éramos un equipo de 5, y yo en ese entonces, cuando fui más o menos casi 2 años, estuve, no digo que era profesional, pero semiprofesional, porque me pagaban a mí, y todos los viajes que nos llevaban era todo pagado, y nos daban bicicleta, equipo, comida, todo. Entonces esos fueron los años que yo anduve mejor, en el año 66, que yo fui argentino, y ahí se corría con Tito Ibáñez, me acuerdo, uno de ellos. A lo largo de toda esta etapa
de ciclista y que siga aún hoy, ¿cuál fue el momento, si te acordás, que después de una carrera te quebraste y lloraste y más te emocionaste? Y bueno, todas las carreras son especiales, ¿no? Pero la verdad que las carreras que me gustó mucho, que conseguí que gané una vez, la del Flaco Alderete, por ejemplo, porque como el Flaco Alderete fue mi manager, prácticamente cuando él, los últimos tiempos que yo corría, bueno, allá, que yo estaba radicado en Posada, y como él murió trágicamente, bueno, se hacía cada año una carrera en la Ruta 12. Bueno, esa fue la carrera que la verdad que porque pensando en él justo, y el que él era mi manager, la verdad que esa me emocionó al momento de entrega de premios. De aquella bicicleta Timbre era que me contaste, Triviso que compraste en la cantina. No, ese era Tigre. Ah, Tigre, por eso. Desde la Tigre, ¿cuál fue la mejor bicicleta en tu trayectoria? La primera fue aquella, la Tigre de la Proveeduría. ¿Y la mejor que tuviste? Bueno, después tuve una Frejo, después tuve la que era de Tito Ibáñez, que era una Willy de Cristina, una bicicleta italiana. Esa era, hasta ese entonces era la mejor. Y bueno, y ahora la última que tengo es una Look. Son importadas. Esta es francesa, totalmente francesa, sí. Y las ruedas son de carbono, que son italianas. Carlos, ¿te casaste? Sí. ¿A qué edad te casaste? A los 30 años. ¿Y con quién te casaste? ¿Cómo conociste a tu señora? ¿Dónde te casaste? Bueno, nos casamos en Virasoro. Yo la conocí porque el hermano de ella era mi amigo, entonces solía ir a la casa, al campo, a la casa de ella, bueno, y ahí nos conocimos. ¿Hijos? 4, 2 mujeres y 2 varones. ¿Y qué son de la vida de tus hijos? Bueno, mi hija,